Norma Internacional de Auditoría 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluyendo el control interno de la entidad. El objetivo de esta NIA es identificación y valorar los riesgos de incorrección material debido al fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluyendo su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. La NIA nos da los siguientes términos: afirmaciones, manifestaciones hechas por la dirección, incluidas en los estados financieros. Riesgo de negocio, se deriva de conclusiones, hechos, circunstancias, acciones u omisiones significativos. Control interno, proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable. Procedimiento de valoración de riesgo. Procedimientos de auditoría aplicados para obtener conocimiento sobre la entidad y su entorno, incluyendo su control interno. Riesgo significativo. Riesgo identificado y valorado de incorrección material que a juicio del auditor requiere una consideración especial en la auditoría. Requerimientos. 1. Procedimiento de valoración del riesgo de actividades relacionadas. El auditor aplicará procedimientos con el fin de disponer de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones, y para ello se incluirán indagaciones a la entidad, procedimientos analíticos, observación e inspección. 2. El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno. El auditor obtendrá conocimiento dentro de la entidad y su entorno en factores relevantes sectoriales y normativos, naturaleza de la entidad, la selección y aplicación de políticas contables por la entidad, objetivos y estrategias, la medición y revisión de resultados financieros de la entidad. También el auditor tendrá conocimientos en el control interno de la entidad, control interno relevante para la auditoría. Las características de los elementos manuales son relevantes para la valoración de riesgo. 3. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar. Con la finalidad, el auditor identificará los riesgos a través de los procesos de conocimiento de la entidad y de su entorno. También incluirá los controles relevantes relacionados con los riesgos y, por último, valorará los riesgos identificados y evaluará si se relacionan de modo generalizado con los estados financieros en su conjunto. 4. Documentación. El auditor incluirá: 1. Resultados de la discusión entre el equipo del encargo. 2. Elementos claves del conocimientos obtenidos en relación con cada uno de los aspectos de la entidad y de su entorno. 3. Riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones identificadas y valoradas. Riesgos identificados, así como los controles relacionados con ellos respecto de los que el auditor ha obtenido conocimientos como resultado de los requerimientos. Para los objetivos y estrategias, la entidad, los responsables del gobierno y la dirección son los encargados de implementarlas y el auditor de aprobarlas y de corregir los riesgos que puedan estar relacionados. Para las consideraciones específicas para las entidades del sector público a la hora de realizar esta actividad, puede haber cierta influencia y el auditor debe estar preparado para este tipo de situaciones. La medición y revisión del resultado financiero de la entidad. La dirección y otras personas van a revisar de que el trabajo esté bien hecho. Pueden haber mediciones del resultado internas y externas y esta puede crear presión sobre la entidad. Y las consideraciones específicas para entidades de pequeña dimensión. Por ser de pequeña dimensión no requieren tanta evaluación por parte del auditor, pero sí requiere cierto cuidado ya que también pueden haber incorrecciones materiales. El control interno de la entidad facilita al auditor a la hora de prever incorrecciones materiales
para los procedimientos de auditoría que se desarrollen. La guía de aplicación relativa al control interno se divide en 4 secciones, las cuales son la naturaleza general y características del control interno, controles relevantes para la auditoría, la naturaleza y extensión del conocimiento de los controles relevantes, los componentes del control interno. La finalidad del control interno se implementa y se mantiene con el fin de responder a los riesgos de incorrección material que puedan ser encontrados y amenazan a la entidad. Lo que el control interno busca implementar dentro de la entidad es la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las actividades y operaciones que se realicen dentro de ella y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Esto va a ayudar al auditor para poder emitir una opinión correcta, libre de presiones y de errores. Como la NIA 315 habla sobre la identificación y la valoración de los riesgos de incorrección material en el conocimiento del entorno de la entidad, el auditor debe de encontrar las limitantes del control interno, las cuales pueden ser varias porque existe un riesgo inherente y la probabilidad de que se cumplan los objetivos que el auditor establece pueden darse siempre y cuando haya un buen control interno. También existe una división del control interno de los componentes, la evidencia que el auditor pueda recabar durante la auditoría. Los asientos en el diario también son importantes, el efecto del control sobre la valoración de los riesgos de incorrección material. El auditor debe ser bastante oportuno a la hora de detectar dichas incorrecciones y debe tener una buena comunicación con los responsables del gobierno de la entidad o con la dirección para poder comunicar cualquier hallazgo que él pueda detectar. En especial del papel que esa función desempeña en el seguimiento por la entidad del control interno relativo a la información financiera, este conocimiento junto con la información obtenida de las indagaciones del auditor referidas en el apartado 6A de esta NIA pueden también proporcionar información directamente relevante para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material por parte del auditor. Cuando hablamos de la identificación y valoración del riesgo de incorrección material, el apartado A122 se refiere a los que se relacionan de manera generalizada con los estados financieros en su conjunto y potencialmente afectan a varias afirmaciones. Los riesgos de esta clase no son necesariamente riesgos que puedan identificar las afirmaciones, mientras que en el apartado o anexo A123, los riesgos en los estados financieros pueden ser originados en especial por un entorno de control deficiente, aunque dichos riesgos también pueden estar relacionados con otros factores como las condiciones económicas declive, por ejemplo, las deficiencias tales como la incompetencia de la falta de competencia de la dirección o la falta de la supervisión de la preparación de los estados financieros que pueden tener un efecto más generalizado sobre los estados financieros y pueda requerir una respuesta global por parte del auditor. Muy buenos días a todos. Para continuar vamos a ver sobre la NIA 320, la cual habla sobre la importancia relativa o materialidad en la planificación y en la ejecución de una auditoría. Alcance. El alcance de esta norma pues nos indica que trata de la responsabilidad que tiene el auditor en aplicar la materialidad o la importancia relativa durante la planificación de la auditoría y también durante la ejecución de la misma. Es decir, que durante el trabajo de auditoría la materialidad va implícita y esta la confirmamos hasta en el informe de auditoría que se va a emitir. La materialidad pues está implícita en lo que son las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y también sobre aquellas incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros. Importancia relativa en el contexto de una auditoría, la cual indica que las incorrecciones y omisiones son materiales si individualmente o de forma conjunta afectan las decisiones económicas de los usuarios de la información financiera.
así como también se ven afectados por la naturaleza y el entorno de una entidad, es decir, la materialidad no va a ser calculada para una empresa que cotiza en bolsa a diferencia de una pyme, así como también esta nos indica que la materialidad, el cálculo de la materialidad viene dada por el juicio profesional del auditor. La importancia relativa en el contexto de una auditoría también nos indica que el auditor debe de tener conocimiento, es decir, asuma que la dirección tiene conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales, es decir, que la dirección tiene conocimiento de su entorno económico, incluido su control interno, así como también el auditor asume que la dirección conoce los niveles de importancia relativa, así como también indica que son conscientes de las incertidumbres inherentes a los que están expuestos según sus manifestaciones escritas, y por último también indica que la entidad es consciente de la información proporcionada, ya que derivado de ello se tomarán decisiones económicas futuras. Al planificar la auditoría, el auditor realiza juicios sobre las incorrecciones. Estos juicios le ayudan al auditor a determinar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de valoración de riesgo. También le ayudan al auditor a identificar y valorar los riesgos de incorrección material, así como también le ayudan al auditor a determinar los procedimientos posteriores en la realización de una auditoría. Objetivo. El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa o materialidad de manera adecuada en la planificación y en la ejecución de un trabajo de auditoría. Definición. Para efectos de esta norma, la importancia relativa o materialidad para el trabajo de auditoría se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor con base a su juicio profesional. Esto para reducir a un nivel bajo la importancia relativa que se determinó para los estados financieros, con el objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que estas incorrecciones no corregidas y no detectadas en su conjunto superen la materialidad o importancia relativa que se determinó para los estados financieros en su conjunto. Requerimientos. Dentro de los requerimientos tenemos lo que es la determinación de la importancia relativa o materialidad en los estados financieros. Esto nos indica que la materialidad o importancia relativa se establece en la estrategia global de auditoría para la determinación de importancia relativa de los estados financieros, así como también el auditor durante el proceso y ejecución de la auditoría determina el nivel o los niveles de importancia relativa para transacciones, saldos contables u otra información a revelar. Revisión. El auditor revisará la materialidad o importancia relativa de los estados financieros en su conjunto durante la ejecución de la auditoría, así como también el auditor determinará si los procedimientos de auditoría, es decir, la naturaleza, el momento y la extensión de dichos procedimientos que se establecieron al principio siguen siendo adecuados. Documentación. El auditor documentará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. El auditor documentará el nivel o los niveles de importancia relativa. Se documentará la importancia relativa para la ejecución del trabajo, así como también se documentará cualquier revisión a las cifras del trabajo de auditoría a medida que esto avanza. ¿Qué tal, compañeros? Yo les voy a platicar sobre la NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados. Alcance. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor en diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material. El objetivo, obtener evidencia suficiente y adecuada respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de procedimientos. Las definiciones, procedimientos sustantivos. Son los procedimientos diseñados para la detección de incorrección material, los cuales pueden ser las pruebas a detalle y los procedimientos analíticos sustantivos. Las pruebas a detalle podemos mencionar
la recalculación de los montos registrados para verificar su exactitud, las confirmaciones de la existencia de los saldos de las cuentas por cobrar o los saldos en los bancos. Los procedimientos analíticos sustantivos son procedimientos diseñados para evaluar la eficacia operativa, los cuales pueden ser las pruebas de ingreso, las pruebas de facturación, las pruebas de los controles. Acá nos indica que son procedimientos diseñados para la evaluación de la eficacia operativa en la prevención y detección de incorrección material en las afirmaciones. Requerimientos, respuestas globales, diseñar e implementar respuestas a los riesgos valorados de incorrección material mediante los procedimientos de auditoría que responden a los riesgos de incorrección material en las afirmaciones. Acá el auditor considerará la probabilidad de que existan una incorrección si la evaluación del riesgo se ha tenido en cuenta con los controles más relevantes. Diseñar e implementar procedimientos, los cuales pueden ser las pruebas de control, son con el fin de obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la eficacia operativa de dichos controles, la naturaleza y la extensión de las pruebas del control. Determinará si los controles dependen de otros controles para corroborar la eficacia operativa de estos nuevos controles. Los momentos de realizar las pruebas de control. Determinará el momento correcto para realizar la confirmación de dichos controles sobre riesgos significativos. El auditor realiza pruebas sobre los controles en el periodo actual, cuando tenga previsto y de forma sorpresiva. La adecuación de la presentación de la información requerida y revelada. Los procedimientos aplicados por el auditor para evaluar la presentación global de los estados financieros conforme al marco de información financiera aplicable y que dichos estados financieros reflejen adecuadamente la clasificación y la descripción de la información, la presentación y la estructura del contenido, la evaluación de la suficiencia de la adecuación de la evidencia de la auditoría. Determinará si la evidencia obtenida es suficiente y adecuada para la formación de una opinión. Si el auditor considera que la información no es suficiente y adecuada, puede expresar una opinión con salvedad o denegar la opinión sobre los estados financieros. La documentación. El auditor incluirá en la documentación las pruebas realizadas en los controles, los procedimientos, las pruebas obtenidas frente a los riesgos valorados, todos los resultados obtenidos de dichos procedimientos. Muchas gracias.